Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Vamos a hablar. El cristianismo es una de las religiones más grandes y extendidas del mundo, con aproximadamente 2,4 mil millones de seguidores en el mundo. Su origen se sitúa en el siglo I después de Cristo, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son las principales creencias del cristianismo. Se basa en las enseñanzas y la vida de Jesucristo, considerado por los cristianos como el Hijo de Dios y el Mesías prometido en las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Vale, vamos a ver las principales creencias del cristianismo. La primera sería que Dios es uno y trino. Los cristianos creen o creemos en un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina se conoce como la Santísima Trinidad. Vale, Jesucristo es el centro de la fe cristiana. Se cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que se encarnó, vivió una vida sin pecado, murió crucificado para redimir a la humanidad del pecado y resucitó al tercer día. Su resurrección es considerada la prueba de su divinidad y la promesa de vida eterna para sus seguidores. Vale, luego como concepto número 3 importante sería la salvación. El concepto de salvación es un concepto central en el cristianismo que implica la liberación del pecado y sus consecuencias, especialmente la muerte espiritual. Los cristianos creen o creemos que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y en muchos casos se enfatiza también la importancia de las buenas obras. La Biblia, como concepto base número 4, sería la Biblia. Es el texto sagrado del cristianismo. Es la Biblia que se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, que incluye las escrituras hebreas, y el Nuevo Testamento, que relata la vida y enseñanzas de Jesús, así como los primeros años de la Iglesia cristiana. Vale, el concepto número 5 sería la vida después de la muerte. Los cristianos creen o creemos en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Dependiendo de las creencias específicas de cada denominación, se puede enfatizar la existencia del cielo, el infierno y en algunos casos el purgatorio. Vale, las principales denominaciones del cristianismo para las ramas, diferentes ramas que tenemos son el catolicismo, protestantismo, la ortodoxia, el anglicanismo y otras ramas tan importantes y tan conocidas como los testigos de Jehová, los mormones, adventistas del séptimo día. Entonces vamos a enumerar esto también por orden de importancia a nivel de millones de seguidores. Como número uno o primer lugar tenemos el catolicismo. La Iglesia Católica es la denominación cristiana más grande con aproximadamente 1,3 mil millones de seguidores. Está encabezada por el Papa y tiene su sede en el Vaticano, en Roma, en Italia. El catolicismo enfatiza los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la veneración de la Virgen María y los santos, y la autoridad del Papa y del magisterio de la Iglesia. Vale, en lugar número 2 o puesto número 2 o segundo lugar tenemos el protestantismo. Esta palabra es un poco larga y normalmente decimos protestantes, ¿no? Sois protestantes, somos protestantes. Vale, el protestantismo surgió en el siglo XVI con la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Los protestantes rechazan la autoridad papal, no creen en el Papa, y muchas prácticas del catolicismo, enfatizando la sola escritura, la Biblia como única autoridad en asuntos de fe, y la justificación por la fe. Existen muchas denominaciones protestantes como los bautistas, metodistas, luteranos, presbíteros, entre otros. Vale, en lugar número 3 o tercer lugar tenemos la ortodoxia oriental. ¿Qué es la ortodoxia oriental? Bueno, pues la Iglesia Ortodoxa Oriental, con aproximadamente 220 millones de seguidores, se separó de la Iglesia Católica en el Gran Cisma de 1054. O sea, en el año 1054 se separó o se escindió. Esta denominación se encuentra predominantemente en Europa del Este y Asia.
Los ortodoxos enfatizan la tradición y los sacramentos y mantienen una estructura eclesiástica descentralizada. Vale, en el lugar número 4, puesto número 4 o cuarto lugar tenemos el anglicanismo. Decimos los anglicanos. Los anglicanos, ¿cuál es la idea? Pues es que nace de la Reforma en Inglaterra, la Iglesia anglicana ocupa un espacio intermedio entre el catolicismo y el protestantismo, conservando ciertas tradiciones litúrgicas católicas mientras adopta algunas enseñanzas reformadas. Vale, y por último voy a hablaros de que hay otras ramas importantes, ¿no? Como por ejemplo los pentecostales, los adventistas del séptimo día, los mormones, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los testigos de Jehová, estos sí son muy populares, muy conocidos, por lo menos aquí en España, ¿no? Los testigos de Jehová, entre otros. Vale, ahora vamos a ver cuáles son las prácticas y rituales. Pues bueno, los sacramentos son ritos religiosos considerados medios de gracia. Los más comunes incluyen el bautismo y la Eucaristía o Santa Cena. La oración y la liturgia es tanto individual como comunitaria y es fundamental en la vida cristiana, es decir, rezar, orar, la oración tanto personal, individual, como ir a la iglesia los domingos u otros días, pero lo más importante los domingos, y las iglesias tienen servicios de adoración que varían según la denominación. Vale, las celebraciones más importantes cristianas son la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, y la Pascua, que es la resurrección de Jesús. ¿Vale? La expansión y diversidad del cristianismo es enorme. Es enorme. Hoy día, en estos días, está el Papa, por ejemplo, visitando lugares muy remotos, islas muy pequeñas de Asia, y resulta que allí hay también cristianos, ¿no? Vale, entonces el cristianismo se ha expandido a lo largo de los siglos a través de la predicación, las misiones, la colonización y las migraciones. Su diversidad refleja tanto adaptaciones culturales como diferencias teológicas y doctrinales. Hoy en día está presente en todos los continentes, como digo, y se practica en una gran variedad de culturas. Vale, hasta aquí tenemos un poco un resumen muy resumido de lo que es el cristianismo. ¿Te gustaría saber más sobre el cristianismo? Cuéntame en los comentarios si tienes cualquier cosa que haya dicho bien, mal, regular, o te gustaría ampliar, o te gustaría saber un poco más, o el vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás interesada en esta serie de vídeos, continúa conmigo hasta el siguiente vídeo, porque voy a hablaros de la siguiente más importante a nivel de millones de seguidores en el mundo, que es el Islam. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Enhorabuena si has llegado hasta el final. Besitos, chao.